Reciba un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Hoy aprenderemos a discernir si Dios te está llamando a moverte o a esperar pacientemente su voluntad. Cuando Dios dice es hora de actuar, es ahí donde Dios nunca te dará una instrucción equivocada, ni tampoco te dará una instrucción sin propósito. Cuando Dios te habla, es cuando te dice que actúes. Es porque Él ya tiene todo preparado. ¿Qué tiene preparado? El camino para que lo logres. El camino que debes seguir para hacer solo su voluntad. Aquí tenemos el ejemplo bíblico de Abraham. De Abraham y la promesa de Dios. Aquí es cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que dejara su tierra y su familia, que dejara su tierra y su parentela, para ir a tierra que Él le mostraría. ¿Quién? Nuestro Dios. Abraham no tenía todas las respuestas en el momento, ni todos los detalles. Pero aquí lo que importa es que Abraham obedeció de inmediato. Por la fe, Abraham dice que obedeció saliendo para un lugar que ni siquiera sabía a dónde iba. Salió aún sin saber qué era lo que iba a hacer de parte de Dios, donde él actuó por obediencia, actuó en fe y salió, dice la palabra, salió sin saber a dónde iba, y lo vemos registrado en Hebreos capítulo 11, el versículo 8. Ahora bien, hay señales de que Dios te está llamando en este momento. Te está llamando para actuar, de manera que tu corazón está en paz, hay tranquilidad para tomar decisiones. Cuando esto, amigos, hermanos, está ocurriendo, aunque haya incertidumbres, Dios te mostrará paso a paso, pero también lo más importante es que Dios te da paz. ¿Para qué? Para dar ese primer paso. Si has recibido confirmación a través de la palabra, primeramente, a través de la oración y circunstancias alineadas a lo que Dios quiere que hagas. Dios suele confirmar su dirección de diferentes formas, de diferentes maneras, porque hay puertas abiertas. Es una de las primeras evidencias después de tener esa paz, después de estar tranquilos. Puertas abiertas. Cuando Dios quiere que des un paso, Él se encargará, repito, de preparar el camino para que avances. Él se encargará de que tu fe, y que aquí es donde tu fe te está siendo o está saliendo al desafío. Es donde la fe ante todo, esta fe está siendo desafiada. ¿En qué sentido? Porque es que si las instrucciones que recibes te va a llevar a confiar más en Dios y depender menos de ti mismo, es probable que sea Dios el que esté allí actuando. Cuando Dios dice, espera, aquí es donde también reina el peligro. ¿En qué sentido? Es tan peligroso como adelantarte al tiempo de Dios. Cuando Dios dice actúa, es en ese momento que se debe hacer. Cuando Dios dice espera, es cuando debes de esperar el tiempo apropiado de Dios
porque aquí es donde surge el desesperarse cuando Dios está diciendo que esperemos. Y cuando tomamos decisiones desesperadas, es cuando Dios no está pidiendo, ahí es cuando Dios nos está pidiendo la paciencia. Es cuando Dios nos está pidiendo la quietud. Es cuando Dios nos está diciendo, guarda silencio y aquíétate. Un ejemplo bíblico lo podemos ver el error que cometió el rey Saúl cuando Dios le da instrucciones claras al rey sobre cómo debía proceder antes de la batalla. Y aquí vemos que Samuel el profeta le había dicho que debía esperar 7 días para que él, o sea, para que el profeta pudiera ofrecer sacrificio. Y nos está registrando aquí la Biblia que dice que pero Saúl se impacientó, aunque se le había dicho sobre la importancia de esperar, de tener paciencia. Cuando vio que el pueblo, ¿qué le llevó a la desesperación? Fue cuando el pueblo comenzó a desesperarse, cuando el pueblo comenzó a desanimarse y que Samuel no llegaba. En el tiempo oportuno, en el tiempo en que Saúl esperaba y no llegó el profeta, el pueblo desesperado, el pueblo desanimado, es cuando él toma la decisión de ofrecer el sacrificio que solo le competía al sacerdote. Y él lo hizo, hizo este sacrificio por sí mismo en desobediencia a Dios. Tú has de pronto alguna vez, si se ha hecho ahora, siguiendo con la secuencia de la historia, es cuando en segunda de Samuel, el capítulo 13, el versículo 13, dice, cuando el profeta llega y encuentra esta situación de lo que él no se imaginaba que Saúl iba a hacer, adelantarse a hacer el sacrificio que le correspondía, era al sacerdote o al profeta Samuel, y le dice, tú has hecho neciamente, no guardaste el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había ordenado. Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Está ahí, repito, en segunda de Samuel, el capítulo 13, el versículo 13. Saúl, aquí en este caso, perdió la bendición. ¿Por qué? Porque no supo esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos adelantado a hechos que no era el tiempo de Dios, y lo que se termina y se concluye es que se pierden bendiciones? Hay algunas señales de Dios que te está pidiendo que esperes. Falta paz en tu corazón. ¿Cuáles son las evidencias del cual podemos decir de que nos estamos adelantando a un acontecimiento, a un hecho que debemos de hacer de parte de Dios? Pero aquí reina es el tiempo de Dios para tener la bendición y para tener la victoria. Cuando nos damos cuenta que todavía no es el tiempo de Dios, cuando hay falta paz en nuestro corazón, cuando se siente ansiedad, cuando hay confusión o cuando hay incertidumbre. Puede ser una señal de que aún no es el momento ni el tiempo para actuar. Y se puede seguir, se pueden cerrar puertas. Tantas evidencias que el Señor nos permite entender mediante su Santo Espíritu sobre la importancia de esperar el tiempo oportuno de Dios. Pregunto, ¿estás actuando por presión o por miedo? Si sientes que debes tomar una decisión rápida por miedo,
o por presión de otros. Ahí lo que le pasó a Saúl, que bajo la presión del desánimo y la desesperación del pueblo, lo llevó a actuar, sin mirar ni medir las consecuencias. Si estás sintiendo de igual forma, pero en diferentes situaciones o circunstancias, Dios nunca te va a guiar a la desesperación, sino que lo que da es paz. Si hay desesperación, quédate quieto, porque las consecuencias no van a ser favorables para ti. Advertencia. Muchas veces el enemigo intentará engañarte, engañarnos, para que tomemos decisiones precipitadas y de esta forma aprender a esperar en Dios es una de las mayores pruebas de fe. ¿Cómo saber si Dios quiere que actúes o que esperes? Porque son preguntas que van surgiendo en la medida que vamos escuchando este estudio. Si estás en una situación y que esta situación en la que sabes que debes quedarte quieto o moverte, aquí hay una serie de preguntas claves que puedes hacerte. Primero, este paso o esta situación que estás viviendo te va a acercar a Dios o te va a alejar de Él. Si la decisión que vas a tomar te lleva a mayor dependencia de Dios, esa es una buena señal de que estás en el camino correcto. Segundo, si estoy buscando respuesta en la palabra de Dios o en mi propia palabra, es donde yo tengo que determinar: o escucho la respuesta que me da la palabra de Dios, o escucho la respuesta que mi conciencia amerita, que mi conciencia me lleva a pensar. Dios nunca, escucha bien, Dios nunca te va a pedir que hagas algo en contra de su misma palabra, de las Escrituras. Si la respuesta que tú y yo estamos buscando no está alineada a la palabra de Dios, precisamente y claramente podemos concluir diciendo: no es de Dios. Ahora bien, tengo paz en mi espíritu para tomar una decisión. La paz de Dios es un gran indicativo de que estás en su perfecta voluntad. Estoy esperando señales cuando Dios ya me ha hablado. Estoy esperando otras evidencias. A veces Dios ya nos ha dado instrucciones bastante claras, sin lugar a confusión, pero si de seguir esperando más señales, es donde no podemos ignorar lo que Dios ya nos ha dicho, porque es ahí donde Satanás entra con otros argumentos para confundirte y desviarte. Otra pregunta es si estoy tomando decisiones por fe o por miedo. Dios siempre nos está llamando a caminar en fe o a caminar por fe, nunca por miedo. Si una decisión está basada en temor, en duda, es probablemente que no sea el momento correcto para actuar. El secreto aquí de la obediencia a la voz de Dios, no importa si Dios te está llamando a moverte o a esperar.
Aquí la clave es la obediencia. De manera que si quieres recibir las bendiciones de Dios, debemos aprender a obedecer su voz. Debemos aprender a distinguir su voz y a obedecerla en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Así, sí importa, o aquí más bien es sin importar, y pasar por alto las instrucciones que parecen de lógica o no. Aquí lo seguro es saber que con Dios no hay confusión, no hay ansiedad, no hay desesperación, sino tranquilidad y paz. Desde una perspectiva humana, esto no tenía sentido cuando estamos colocando el ejemplo, por decir, de las murallas de Jericó. Jehová le dijo a Josué y al pueblo que marcharan alrededor de las murallas de Jericó dice que durante 7 días, antes que las murallas cayeran. Desde una perspectiva humana con respecto a este ejemplo, esto no tenía sentido, esto no tenía lógica. Pero ellos, sencilla y llanamente, obedecieron. Y al 7º día, los muros cayeron y Dios, que le dio como respuesta a esa obediencia, les dio la victoria. Por la fe, dice la palabra, cayeron los muros de Jericó. Después de rodear estas murallas durante 7 días, según lo que nos dice Hebreos 11:30. Lección. A veces Dios nos pedirá, te pedirá, me pedirá, que hagamos cosas que no parecen tener lógica, que hagamos cosas que no parecen tener sentido. La clave es confiar en su dirección y obedecer, incluso cuando no entendemos todo el plan. En conclusión, podemos decir, haciéndonos una pregunta: ¿es momento de actuar o de esperar? Dios te está hablando en este momento. Tal vez te está llamando a dar un paso de fe, o tal vez te está pidiendo que esperes su tiempo perfecto. Sientes que Dios te está pidiendo que hagas algo, pero no estás seguro si es el momento. Dios es donde está ahí, más interesado que tú mismo, a ver si obedeces. Porque si está la obediencia, detrás de esa obediencia viene la bendición. Pero si hay desobediencia y te apresuras a actuar, detrás de esto viene el fracaso. Viene la desobediencia y te quedas sin premio. Así que la invitación es que de una manera muy sincera, desde lo más profundo de tu corazón, le puedas decir: Señor, enséñame a obedecer, con base a escuchar y distinguir tu voz, porque mi deseo es hacer tu perfecta voluntad. Amén. Bendiciones, bendiciones.